Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, donde el empresario Julio Bayona, empresario His Way at Work y un servidor Armando del Bosque, invitamos a otros empresarios His Way at Work para aprender sobre su camino empresarial y personal. En este caso tenemos el honor de invitar a Juan Pablo Aldape, fundador y director general de NetPay. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias Julio, gracias Armando por la invitación y muy contentos pues de compartir este tiempo con ustedes. Gracias, muchas gracias Juan Pablo, de verdad. Ahora hablaremos un poco más porque para mí también es un episodio muy especial. Así que te agradecemos muchísimo esta oportunidad. Y bueno, empecemos preguntándote, Juan Pablo, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Quién es Juan Pablo Aldape? Pues bueno, vivo en Monterrey, Nuevo León, México. Nací en Monterrey, mi familia migró, digamos, de algunas ciudades cercanas de Monterrey y bueno, pues nací aquí, he crecido aquí en Monterrey. Soy ingeniero en sistemas de información. Soy casado, tengo 3 niñas, mi esposa es Mercedes García. Tenemos ya, pues, creo que ya varios años de casados, 16 años, a ver si no me equivoco. Y bueno, pues la realidad es que mi carrera fue completamente en sistemas, me tocó emprender en el 2008 y bueno, después de ahí me he especializado en algunos temas de administración de empresas, de negocios, de estrategia y bueno, pues básicamente eso es lo que hago ahorita. Mi empresa se llama NetPay. Ok. Y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar en un episodio anterior a Ricardo Garza, pero pues cuéntanos un poco desde tu punto de vista más acerca de NetPay, de esta compañía que emprendiste. Sí, pues bueno, mi experiencia, tengo más de 22 años de experiencia en la banca, en la parte de pagos, en la parte financiera, trabajando para la banca o empresas de e-commerce o empresas de pagos. Y después de un tiempo de trabajar en algunos proyectos en la banca, pues eh, vimos esta oportunidad de emprender, yo y mi esposa, de desarrollar una solución de pagos para comercios, para bancos. Y bueno, después de trabajar en un par de bancos como Banorte y otros bancos, pues nos aventamos, ¿verdad? Como emprendedores, ahora sí sin mucho dinero, en un sótano con la liquidación y con 2 empleados y trabajando 36 horas diarias. Fue como empezó este sueño en el 2008. Estábamos casi recién casados, nosotros nos casamos en 2006. Y bueno, pues con muchos sueños de transformar la industria en la parte de pagos, de aportar valor a los comercios, de generar, digamos, valor económico a México. Y bueno, desde el inicio, como arrancas un proyecto donde pues no tienes ni dinero ni una estructura atrás, sino pues simplemente muchas ganas y sueños, pues no sé, creo yo que eso nos acercó mucho a Dios, ¿verdad? Nos acercó mucho a Dios de decirle, Señor, pues esto es un milagro. O sea, si realmente sobrevive un proyecto, pues donde nuestra oficina era un sótano, con una niña llorando, los niños llorando arriba y a la vez atendiendo clientes, cerrando clientes en un sótano, pues era realmente un milagro que esta empresa sobreviviera. Y además, pues no es una empresa que vende un producto, sino es una empresa que mueve el dinero de los clientes. O sea, movemos el dinero de clientes importantes y no era muy fácil que confiaran en nosotros, ¿verdad? Pues era un par de emprendedores en un sótano y eso creo que nos acercó mucho a Dios, ¿verdad? Nos acercó mucho a Dios decir, Señor, bueno, pues si esto quieres, pues te entregamos este proyecto. Y me acuerdo que pues íbamos a misa a diario y le decíamos, Señor, pues este proyecto está en tus manos, ¿verdad? O sea, si tú quieres lo va a hacer funcionar y si no, pues bueno, dinos el camino. Y esa fue como la historia, ¿verdad? Como esa primera como consagración de nosotros, a lo mejor por necesidad, pero así fue, ¿verdad? Digo, muy natural, entregándole este proyecto que Dios nos bendijera y poder salir adelante, porque no era muy fácil. En ese momento, ahora es más fácil, porque a lo mejor hay muchos recursos, fondos de capital privado. En aquel entonces, pues éramos una startup, pero no había fondos, no había capital y aparte no confiabas en las startups. Era una empresa pequeña, pues se generaba mucha desconfianza y más iba a mover tu dinero. Entonces, sí era realmente un reto poder sobrevivir y poder ofrecer el servicio al mercado. Ok. ¿Tienes una pregunta, Armando?
Sí, Juan Pablo, como tú sabes, este podcast tiene empresarios, hablamos de empresa y de propósito y de nuestra fe. ¿Qué han hecho tú y Meche para proteger el matrimonio y la familia? Tenemos innumerables ejemplos de parejas que como ustedes empiezan pues literalmente en el garaje y con la liquidación y acaban con mucho dinero pero separados o se acaba el matrimonio. ¿Qué han hecho ustedes para proteger la familia? Sí, pues mira, los primeros años no fueron fáciles, ¿verdad? Porque, o sea, no te digo que todo fue bien, bonito, porque fueron muchos años donde teníamos que trabajar muchísimas horas, ¿verdad? O sea, muchísimas horas, yo tenía que trabajar, pues, muchas horas, ¿verdad? Y pues, el ser director y aparte desarrollador y administrativo. Y en alguna parte del tiempo, muy al principio, pues sentimos una sobrecarga que sí un poco nos desbalanceó la vida familiar. Eh, Sin embargo, pues como que Dios tiene, o sea, cuando le entregas un proyecto al Señor, como que Él siempre se encarga, o sea, siempre se encarga y a lo mejor Él ya sabía que eso iba a pasar. Eh, y hubo un cierto, pues yo creo que momento de conversión en mi persona, ¿verdad? Porque el negocio iba creciendo, iba generando mucha demanda. Y bueno, tengo un perfil más tecnológico y a la vez la empresa iba creciendo más y requería otras habilidades, pues más de negocio. Entonces, bueno, pues la demanda del trabajo, yo me meto a estudiar una maestría de administración y, y me eché, bueno, no sé, experimenta a lo mejor que esto, como lo que tú dices, a lo mejor este éxito, este camino hacia los negocios, este crecimiento, posiblemente, o inclusive este ambiente en la maestría, posiblemente iba a afectar más a nuestra familia o iba a afectar más la relación matrimonial. Y recuerdo que habló con mi suegro, ¿verdad? No preocupada. Y dice, oye, hijo, me preocupa Juan Pablo que va a estar en este ambiente de la maestría y pues que esto nos vaya a generar más carga en la familia. Y mi suegro le decía, no te preocupes, vamos a ponernos a orar, vamos a orar y el Señor se va a encargar. Bueno, y entonces pues se pusieron a interceder, yo no sabía, ¿eh? Yo no sabía, se pusieron a interceder por mí todos los días, yendo al Santísimo y pidiendo mucho por mí. Y yo creo que esa fue como mi primera conversión, ¿verdad? Había tenido una experiencia con Dios antes en un retiro y ahí experimenté yo pues, que Dios existe y que Dios estaba presente, pero era un cierto Dios lejano, ¿verdad? Es un Dios que existe, pero no un Dios muy personal. Y cuando ellos empezaron a hacer, antes de yo entrar a la maestría, digo, nosotros estábamos en un grupo de la iglesia que se llama GESED. Sin embargo, o sea, estás ahí, pero como que esa relación personal con Dios le hacía falta florecer. O sea, ellos se pusieron a interceder mucho por mí y pues no sé, digo, son de esos momentos así como el de Ricardo, pues yo tuve otro momento parecido donde yo experimentaba, ¿verdad? Gracias a la oración de ellos, que el Señor me decía, o sea, me hablaba un poco de la importancia o experimentaba yo de la importancia de la oración. O sea, y en un momento de oración que estábamos ahí en el grupo, yo experimentaba que el Señor me hablaba un poco de la importancia de la oración diaria. Que la oración diaria, lo que yo experimentaba era, pues que Dios nos regala una luz, ¿verdad? Somos seres que estamos en este mundo y que el Señor a través de la oración nos da una luz que ilumina nuestro corazón y que esa luz, pues es para nosotros, pero también es para todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Entonces, pues yo experimentaba que Dios me decía, pues necesitas hacer oración, ¿verdad? O sea, necesitas realmente dedicar un tiempo, reservar un tiempo y, y encontrarte conmigo. Entonces, bueno, pues dije, oye, pues esto a lo mejor estoy loco, ¿verdad? Lo estoy pensando, ¿verdad? A lo mejor esto es algo mío, ¿verdad? A lo mejor lo estoy alucinando. Y como de esas veces que pones a prueba a Dios, dije, bueno, Dios, si esto es cierto, pues quiero abrir la Biblia de forma aleatoria y quiero que o sea, que me confirmes esto que me estás diciendo, a ver si no soy yo. Y me salió una palabra, se las puedo compartir, creo que es 2 Corintios, donde habla lo mismo. O sea, que la luz del Señor baja y que baja el corazón para iluminar a nosotros y iluminar a los que están alrededor. Entonces es lo mismo que el Señor me decía. Dije, entonces esto sí es en serio, ¿verdad? Sí, sí es algo que el Señor me está pidiendo.
Entonces le dije al Señor, bueno, pues mira, nunca he sido un hombre de oración diaria, digo, pues, participamos en las actividades del grupo, y, etcétera, y había algunos momentos, pero no había una relación personal con Dios. Entonces me comprometí con Dios de hacerlo, ¿verdad? Entonces empecé a hacer esta oración diaria todos los días reservar un tiempo y tratar de hacer esta comunicación con Dios. Los primeros días, meses no fue fácil, pero pasando el tiempo, pues fue un tema que me empezó a transformar completamente mi vida. O sea, transformó mi vida, transformó la forma de ver la vida, la visión, encontrar un propósito. Y eso transformó mi matrimonio y luego transformó la empresa y luego pues ha sido la transformación de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues no soy yo ni Meche, es el Señor, ¿verdad? Es el que realmente a través de esta luz que el Señor me decía que agarra esa luz, ¿verdad? Porque yo experimenté también que el Señor me decía, el día que no la agarres, la estás desperdiciando. O sea, esa luz era para ti ese día y ese día que no hiciste una oración la desperdiciaste. O sea, dejaste de ser lámpara ese día, pues para ti y para los demás. Y ese día no agarraste la luz, la dejaste ahí en el escritorio, ¿verdad? Entonces, sentía yo también un tema como de responsabilidad, ¿verdad? El Señor decía, o sea, no es un juego, ¿verdad? O sea, realmente es, o sea, tienes que arrebatar esa luz todos los días. Y bueno, pues de ahí empezó un torbellino completamente en mi vida, ¿no? O sea, eso cambió mi vida, cambió mi matrimonio, de donde habíamos tenido todos estos retos por el trabajo y toda esta carga, pues de cuenta que el matrimonio empezó a funcionar mejor, ¿verdad? O sea, como si fuera un motor que ahora tiene aceite y funciona mejor. La relación con mis hijas, mis mismas hijas, realmente vi muchos cambios. Y así empezó un torbellino donde el Señor pues empezó a cambiar mi vida y de ahí extendió a la empresa, ¿verdad? Y luego vino Ricardo, y luego lazos y otras cosas, ¿verdad? O sea, y es gracia del Señor, ¿verdad? Eso es lo que el Señor hace. Danos una idea de los tiempos, más o menos, de cuándo estamos hablando. O sea, ¿cuándo fue cuando empezaste con esta oración diaria o en qué año? Y luego, ¿cómo fuiste sintiendo esos cambios? Yo tengo como dos momentos de conversión, ¿verdad? O sea, un momento de conversión, esta primera etapa donde pues un vecino me invita a un retiro y experimento, tengo una experiencia en Dios, ¿verdad? O sea, decir, oye, siento una cierta paz que creo que hay algo más allá que no entiendo. Esa fue mi primera conversión, ¿no? Y básicamente después me alejo un tiempo, me voy a vivir a Canadá un tiempo y viví muy alejado de estar ya en los grupos y en el coro, completamente alejado. Y mi primera conversión es que casi tuve un accidente en la carretera quedándome dormido y casi me mato. Casi me mato. Y ahí el Señor, yo sentí una llamada al Señor. O sea, aquí te pudiste haber muerto. Y pues yo me sentía completamente vacío, me sentía sin dirección. Pues había estado mucho tiempo lejos del Señor, ¿verdad? Entonces me sentía completamente vacío, sin dirección. Y ese tema fue como como un primer sacudida, ¿verdad? Y ¿En el qué año Señor, fue esto? esto debe haber sido, yo creo que debe haber sido como en el 2000, yo me casé en 2006, debe haber sido como el 2004, 2005, en ese tiempo. Siento al Señor que me dice, regresa a mis caminos, ¿verdad? O sea, yo sentía volver a regresar otra vez al Señor. Y luego a las semanas de regresar, me confesé y regresé otra vez a los grupos, conozco a Meche, ¿verdad? Entonces, Meche para mí es una confirmación del amor del Señor. O sea, porque realmente, pues Meche viene de una familia pues, muy cristiana, muy católica, muy cuidada. Y para mí fue increíble cómo el Señor responde inmediatamente, ¿verdad? O sea, inmediatamente pues, lo escuchas, le haces caso y cómo realmente, inmediatamente, y yo sentí que mi vida como que empezó a tomar dirección. Ese fue el primer momento. Y el segundo momento es antes de entrar a la maestría, ¿verdad? Antes de entrar a la maestría, que eso fue entre 2012, más o menos por el 2012, ese es el segundo momento de la oración, ¿verdad? Donde el Señor experimento mucho, que el Señor me habla de la importancia de la oración. Y digo, no me habló como Ricardo, ¿verdad? Ricardo sí le habló muy directo, ¿verdad? Pero bueno, yo experimenté ese sentir, ¿verdad? Eso que para mí era importante y de alguna forma confirmé que era lo que venía de Dios. Entonces ese fue como el segundo momento, como que ahí sí me acerqué mucho más al Señor, ¿verdad? Porque el primero, pues conozco a Meche, me involucro cada vez más, pero el segundo empiezo a trabajar en una relación mucho más personal con Dios y eso me transforma y me cambia, ¿verdad? Yo les decía al principio que este es un episodio muy, muy especial para Armando y para mí, para ambos, porque pues la verdad es que el episodio que tuvimos con Ricardo fue muy profundo.
y fue tan profundo hasta el punto que la verdad que pues ha generado unos temas, unos cambios importantes espirituales en mi vida. Y me ha invitado a conocer una parte de la espiritualidad que yo no conocía, no sabía que existía. Y para mí es muy especial porque precisamente nos cuenta Ricardo que a él llegó esto a través de la invitación que Juan Pablo le hace. Entonces, de alguna manera, yo también te debo a ti, Juan Pablo, un gran agradecimiento porque a través de Ricardo, pues de toda esta enseñanza, yo me he podido enriquecer en ese sentido. Y me encantaría escuchar la parte tuya de la versión. Claro. Porque ya escuchamos la versión de Ricardo, me gustaría escuchar un poco la versión tuya de cómo fue ese proceso y ese vivir en esta espiritualidad, en este carisma, de una manera tan especial como ustedes lo han hecho en la compañía. Es que es el mismo el Señor, ¿verdad? Por eso cuando, o sea, te das cuenta o sea, yo cuando empecé a ver un cambio para mí, fue un cambio de 360 grados completamente en mi vida, ¿verdad? O sea, simplemente por dedicarle un tiempo a Dios de lunes a domingo, todos los días en oración, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero un pequeño tiempo y tampoco eran grandes tiempos, ¿verdad? Pero realmente dice, ¿por qué no lo hice antes, ¿verdad? O sea, ¿por qué no le dediqué tiempo antes si tenía tanto impacto en mi vida, ¿verdad? Y te das cuenta, pues, que tú no haces nada. O sea, realmente es el Espíritu Santo el que realmente obra en ti y a través de nuestra pequeñez y nuestro pecado y nuestras carencias, a pesar de todo eso y que somos obstáculos muchas veces del Señor, el Señor obra, ¿verdad? Y el Señor es esa luz que me decía en la palabra, pues esa luz que alumbra a pesar de la lámpara. O sea, el fuego está en la lámpara y a pesar que la lámpara está oxidada, alumbra. Y esa es la luz del Señor. Entonces, después de ese proceso viene pues, la transformación Mechi, nos empezamos a meter más en oración y luego viene la transformación en la empresa, donde realmente pues, el Señor te llama, esa luz te llama, decir, hay que hacer algo más en la empresa. La empresa no puede ser solamente para generar dinero, ¿no? Se queda hueco. O sea, si el Señor te está dando la oportunidad de formar una empresa, escucha al Señor que quiere con eso. Porque realmente el Señor en esta vida hay un propósito. Y si uno lo quiere descubrir, solo no puedes, porque pues somos pequeños, ¿verdad? Vemos más por nosotros mismos. Pero ese Espíritu Santo cuando te ilumina, pues te hace dejar de ver, de estar ensimismado, de ver por ti mismo y de ver a los demás, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en la empresa. ¿Y cómo es el Señor? Porque en ese momento consagramos la empresa, hicimos una misa, y después a través de un amigo de nosotros, que sería bueno que un día lo entrevistaran, David Mijares, nos presenta a Alfonso, o sea, Alfonso González. ¿De cuál fue? Y oye, bueno, pues, oye, pues es que este hombre trae algo parecido a lo que está pasando en tu empresa. Y bueno, platicamos con Alfonso y qué increíble, o sea, porque realmente o sea, es el mismo Señor el que está orando. O sea, había muchas similitudes de lo que nosotros queríamos hacer y ellos ya tenían muchísimo avance, ¿verdad? Ya habían estructurado pues parte de Hewlett World y te das cuenta pues que es el Señor, ¿verdad? Entonces, el proceso con Ricardo en la empresa fue el Señor también, ¿verdad? Porque realmente se dio a través de una relación con su papá y nosotros experimentamos la paz de invitarlo como socio. No es fácil invitar a un socio a una empresa, no es fácil. Y era, o sea, había tanta paz de que Ricardo tenía que ser socio de la empresa que estábamos bien seguros de que eso es lo que debería pasar. Y el Señor tenía un proyecto. Antes de que pasara eso, pues pasó lo que te dijo Ricardo. O sea, el papá me presenta a Ricardo, vamos a comer, me platica el proyecto, no me interesa porque realmente yo tenía mucho trabajo. Pero pues no sé por qué tuve ese sentir, y oye, lo veía muy preocupado, lo veía muy cargado de tantas preocupaciones que traía. Le digo, oye, a mí me ayudó mucho la oración diaria, o sea, realmente inténtalo, o sea, realmente, porque a mí me quitó una gran carga de mis hombros, ¿verdad? Y me di cuenta realmente que, pues, que eso había cambiado mi vida, ¿verdad? Entonces, así pasó. Después yo empecé con un apostolado de compartir una reflexión de la palabra diaria y un día se lo empecé a compartir, ¿verdad? Sin preguntarle, ¿verdad? Se lo mandé por correo. Eh, y un día se me va el sueño a las 3 de la mañana. Se me va el sueño de la mañana y me levanto y no voy a dormir y dijo, no sé por qué se me vino Ricardo a la mente. O sea, sentía pedir por él, ¿verdad? Sentía pedir de que el Señor me diera, ora por él. Y pues bueno, era bien tarde, era noche, entonces prendí una vela y andaba caminando en el cuarto, me eché, se reía de mí porque está loco, ¿verdad? O sea, andaba con una vela pidiendo por Ricardo. Y digo, no le decía otra cosa, una oración muy sencilla, Señor, que te conozca, ¿verdad? O sea, revélatele, o sea, muéstrale, dale tu luz, esa luz que tú me dijiste, muéstrale a Ricardo.
Y fue todo, realmente una oración muy sencilla, pero realmente es importante, digo, nosotros no hacemos nada, lo hizo el Señor, pero cómo realmente el Señor puso los dos eventos al mismo tiempo, porque en eso Ricardo me escribe, me dice, oye, ¿qué hiciste? Pues, le dije, pues me fue el Señor y sentí pedir por ti, ¿verdad? Y es una muestra que el Señor muestra que decir, aquí estoy, ¿verdad? O sea, estoy vivo, ¿verdad? Y eso lo estoy haciendo yo, o sea, no soy yo, ¿verdad? Ni Ricardo, sino es el Señor que quería mostrar algo y quería dar evidencia que básicamente, pues Él hace las cosas. Y bueno, pues Él tuvo o sea, tuvo esta experiencia que para él fue muy impactante y lo cambió completamente. Qué bueno que yo no la he tenido, porque si me pasa yo que me muero, ¿verdad? Porque no cualquiera creo que pudiera Sí, soportar eso. sí, Pero lo que era importante, o sea, era eso, ¿no? O sea, que el Señor conectó los dos momentos, o sea, porque si no, pues Ricardo puede decir o sea, te puede contar tu testimonio y tú puedes decir que es un sueño, ¿verdad? Que a lo mejor estaba soñando o a lo mejor, no sé, no, pensó que eso pasó. Pero el hecho que a mí se me fue el sueño, el hecho que yo sentí y es el hecho que en el mismo momento él tuvo eso, el Señor está dando evidencia de que él lo hizo. Entonces, sí. bueno, a partir de ahí, pues ha habido también un tema, Ricardo, ha sido una bendición en mi vida, en nuestra vida, Meche y yo en la empresa, y bueno, pues es el Señor. Hay algo que Ricardo nos comentaba que te lo quiero preguntar porque hemos hablado con muchos empresarios, Ciswad Work, muchos empresarios que han consagrado sus empresas, que tienen unos programas espectaculares en sus empresas, de los cuales hemos aprendido muchísimo. Pero cuando él nos dice a nosotros, hubo dos cosas, eh, pero empecemos con esta. Nos dice, es que en la empresa hemos logrado ver cosas, o Dios nos ha permitido ver cosas increíbles. Hemos visto vidas que se han cambiado, hemos visto milagros a través de la oración. Yo ese día, te voy a ser honesto, no entendía lo que le estaba diciendo. Sí, claro, Hoy claro. por hoy, poco a poco lo voy entendiendo, pero sí me gustaría que nos ayudaras a entender la dimensión de lo que eso significa para las personas que nos están oyendo. ¿Qué significa ese cambio de vida que ustedes han ayudado a tener en muchas personas? Esos milagros que se han dado gracias a, obviamente son de Dios, Dios Claro. los permite, pero que se han dado gracias a NetPay, gracias a ustedes, a través de ustedes. Y de la manera que lo acabas de hacer, Juan Pablo, es bien importante esto que nos está preguntando Julio, porque esto no se trata de una entrevista fanática, ¿no? Sino así Claro, como dijiste, oye, qué casualidad claro. que yo estaba orando a las 3 de la mañana, que él a las 3 de la mañana no estaba en el cuarto de al lado, estaba no sé dónde, en otro lado. O sea, qué Claro. casualidad. Ahora, uno puede decir casualidad, es mucha casualidad. Entonces, Sí, claro. ¿qué más, con ese nivel de practicidad que tienes tú, qué más nos puedes contar? Sí, pues mira, cuando empieza este tema, es que te digo que uno no hace nada. Hay una canción muy bonita que se llama Es por tu gracia. Y sería interesante poner la liga porque lo que dice es que pues, cuando me miro en el espejo y a lo mejor puedo decir que he hecho cosas buenas, pues si me quito un poco ese como saco de Dios, pues me doy cuenta que no soy nada, ¿verdad? O sea, el Señor ha hecho todo, ¿verdad? Y creo que así fue aquí, ¿verdad? En NetPay. O sea, el Señor pues te va inspirando y un poco basado en el segundo mandamiento. O sea, yo y Meche decía, oye, bueno, pues, ¿qué podemos hacer en la empresa? Pues el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, tienes la oportunidad de que hay gente que pasa tanto tiempo en la empresa, pues, que quiere ser Dios con ellos, ¿no? O sea, no es diokis que estén ahí tanto tiempo, pasan más tiempo a veces en la empresa que en su casa. ¿Cómo la empresa puede ayudarlos básicamente, pues, a expresarles ese amor de Dios, a cuidarlos? Y de igual forma, claro, proveerles trabajo y un salario que es importante, pero que no solamente se quede en eso. Entonces, pues así fue. Nosotros empezamos con los coaches de vidas, inclusive antes de His Way World, y después nos dimos cuenta pues que Alfonso y His Way World ya también tenían algo. Pero era cómo podemos darle este acompañamiento y de alguna forma inspirar, y porque realmente pues, no forzas a nadie, decir, oye, esto nos ha funcionado a nosotros. O sea, esta parte de, de este encuentro con Dios, de la vida espiritual, de, claro, el balance de vida, el tema de la formación, pues es algo que realmente nos ha ayudado a nosotros
inténtalo, inténtalo. Entonces, así empezó la empresa. O sea, así empezamos nosotros trajimos un par de gentes de GESED, un par, inclusive empezamos unos consagrados con nosotros, gente de los hijos de la palabra, y simplemente tenían pues, diálogos con las personas, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pues digo, siempre estamos hambrientos del Señor, ¿verdad? O sea, el ser humano está diseñado para estar lleno del Señor, y no nos damos cuenta a veces. Y ese vacío que tenemos, pues a veces lo queremos llenar con muchas cosas. Y a veces nos da miedo, ¿verdad? Que la gente diga, oye, ¿qué va a decir? No, pues la gente tiene hambre, mucha gente tiene hambre del Señor, ¿verdad? Entonces, pues cuando les empiezas a contar tus testimonios de vida, lo que te ha pasado, y todas estas gentes empezaron a hablar con la gente, pues empieza a haber transformaciones, ¿verdad? O sea, gente que realmente se acerca más al Señor, gente que deja ciertas cosas que no son buenas, gente que a lo mejor se integra a un grupo de matrimonios y le ayuda con su matrimonio, o gente a lo mejor que enfrentó desgracias, ¿verdad? Gente enfrentó desgracias y al ver una empresa, me acuerdo de una persona que tuvo un accidente, donde se quemó su casa y murió su papá, y al ver cómo la empresa se aboca, arropa, está ahí, eh, pues experimenta un amor de Dios, ¿verdad? Porque eso es, o sea, es el amor de Cristo, ¿verdad? Y eso es transformación, lo decía Peter, ¿verdad? O sea, eso abre el corazón, ¿verdad? Para que la gente pueda estar abierta más. Entonces, eso es lo que ha pasado en el PEGA. O sea, es parte del cuidado de la persona, de interesarnos por las personas y de que estos programas, pues de alguna forma, acompañen a todos los colaboradores de NetPay y que puedan pues, sentirse cuidados en el Señor. ¿Alguna experiencia en particular que nos quisieras compartir? Obviamente la experiencia que nos compartís ahorita de Ricardo, yo creo que es quizás la más sorprendente de todas, pero algo más que nos quieras compartir, algo que nos quieras contar tal cual pasó con algún colaborador en particular, como para que la gente, yo quiero que la gente entienda la dimensión de lo que ustedes han logrado facilitar en las personas de NetPay. Hijo, es que ha habido, es increíble porque, o sea, Dios obra, ¿verdad? Y a veces, hijo, de repente uno a veces nos falta más fe, pero Dios obra pero ha habido testimonios de gente que está enfrentando dificultades muy fuertes, económicas, y básicamente en ese momento se pusieron a orar y le pidieron al Señor, Señor, ponme en un lugar donde realmente pueda salir adelante, donde pueda encontrar, donde pueda hacer bien y pueda realmente el tema económico. Y en ese momento ahora la gente de recursos humanos. ¿Coincidencias? Pues a lo mejor sí, pero de así hay muchos, ¿verdad? O sea, hay muchos, ¿verdad? Entonces, pues muchas de esas personas pues han podido involucrarse en los grupos de matrimonios, de formación, han podido recibir más los programas espirituales, el tema de acompañamiento, los coaches de vida, o en algunos casos, pues algunas pláticas con el sacerdote o un psicólogo, y se han visto cambios, ¿verdad? O sea, desde pues, matrimonios que están rotos, desde gente que estaba en algún vicio, gente que está a punto de morir, ¿verdad? O sea, hemos visto gente que está a punto de morir y pues, ¿qué es? Pues simplemente una empresa orante, una empresa que está pidiendo por ellos y, y expectantes de que pudiera salir adelante o no la enfermedad, pero bueno, esas personas que realmente, más allá de que se sane o no, porque hemos visto que sí hay gente que ha salido adelante, experimentó una empresa que se interesa por él. Y algunos de ellos que han salido adelante de esas enfermedades, pues experimentaron el amor de Dios, ¿verdad? Y eso es experimentar a Dios, ¿verdad? Entonces, pues esos ha sido testimonios, pues que nos han quedado y hemos visto, pues, cómo Dios obra, ¿verdad? A través de todas estas personas y cómo, pues, han cambiado sus vidas, ¿verdad? ¿Y qué pasa, Juan Pablo, cuando no pasa lo que nosotros le pedimos a Dios? Porque imagino que sería muy fácil decir, pues, que necesitas dinero para comprar un carro, ponte a rezar y mañana algo va a pasar y vas a tener el carro, ¿no? Porque yo creo que hay dos categorías. Cosas como esas y luego cosas que son mucho más profundas, más fuertes, más hermosas, como lo estás diciendo tú ahorita, en donde es la conversión de sentir, de escuchar a Dios, es extraordinario. Claro. Pero seguramente habrá mucha gente que dice, pues voy a rezar para comprar un carro nuevo, o voy a rezar para comprar una casa, o voy a rezar para pagar las deudas. Y a veces es válido, pero seguramente habrá pasado gente que ora y pues no pasa. ¿Qué pasa? Claro. Pues sí, digo, yo creo que son procesos
no sé si puede decir, de madurez espiritual y de avance en el Señor, donde, o sea, empiezas de una relación que solamente buscas al Señor para pedirle cosas, a una relación donde le dejas tu vida y le dejas todas tus preocupaciones y confías que el Señor te va a llevar a donde Él quiera, te guste o no te guste. O sea algo que te agrada o no te agrada, ¿verdad? Entonces, ese proceso, no sé si se puede decir de conversión, pues es un camino, ¿verdad? No es fácil. A lo mejor empiezas con la primera parte, ¿verdad? Pero después te das cuenta, pues, que Dios se encarga de todo, ¿verdad? Y que a veces vas a enfrentar dificultades o a veces le pediste algo y no te lo dio, ¿verdad? Pero pues descansas que eso es lo que Dios quiere para ti, que eso es bueno para ti. O sea, que no era bueno que lo tuvieras o a lo mejor que el Señor tiene preparado algo mejor, ¿verdad? Y esa es la confianza y el descanso que el Señor quiere, ¿verdad? Así como un hijo con un padre, ¿verdad? Descansar que pues tu papá está a cargo de tu vida, ¿verdad? Y que tu papá te va a guiar por donde te conviene, no por donde tú quieres. Entonces, pues nos toca pedir, pero también nos toca aceptar lo que el Señor quiere, ¿verdad? Una historia de éxito interesante porque pues, NetPay se acaba de vender a una organización muy grande, FEMSA, y pues es una historia de éxito, ¿no? Yo me imagino que cuando estaba todo este proceso, ¿qué le pedías al Señor? ¿Le pedías al Señor que se vendiera? ¿Le pedías que se vendiera cara? ¿Le pedías que no se vendiera? ¿Qué pasó en este proceso? Porque yo sé que no fue un proceso de 2 días. Sí, fue un proceso largo, realmente empezó en agosto del 2021 y todavía no termina. Entonces, así de largo y complejo fue. eh, pues la primera iniciativa, digo, esto empezó en el 2019, digo, en el 2019 nosotros pues seguíamos creciendo, estas empresas requieren mucho capital y inversión para poder seguir creciendo. Eh, Nosotros íbamos a levantar una ronda de capital con un asesor en Nueva York y se da la coincidencia, pues básicamente que conocemos a FEMSA y FEMSA nos dice, oye, pues sí nos interesa invertir y eso fue lo que pasó en 2019. Entonces, bueno, después de ahí fue un tiempo bueno, digo, crecimos, nos fuimos hacia adelante y vamos a levantar nuestra próxima ronda de capital en el 2020. 2020 vamos a levantar nuestra próxima ronda de capital y estaba todo, digamos, pues con los mejores asesores que podíamos tener y una ronda que iba a estar todo muy bien y que vamos a poder crecimiento y etcétera. Y se nos viene la pandemia, ¿no? Entonces, pues pareciera que todos los planes que teníamos se cayeron. Y aparte la empresa se iba a quebrar en 2 meses. O sea, realmente era tanto el gasto de la empresa que la empresa se iba a quebrar en 2 meses y íbamos a desaparecer. O sea, realmente a ese grado. Entonces, pues bueno, no, fue un tiempo muy difícil, ¿va? Porque realmente nos confrontó pues escuchar al Señor que quería, ¿va? O sea, porque realmente estaba permitiendo al Señor esto, así el Señor podía hacer que la ronda saliera un mes antes de la pandemia. O sea, la ronda se iba a salir en mayo, en marzo, en abril, y la pandemia pegó en marzo, y se acabó todo. Pero es un tema también, o sea, donde vas aceptando, ¿va? Por algo será, por algo será, y el Señor no se ha olvidado de nosotros, ¿va? Entonces, pues la pandemia fue una bendición, ¿no? Porque realmente nos ayudó mucho a enfocarnos, a seguir creciendo. Y gracias a eso, pues FEMSA vio realmente cómo pudimos enfrentar la pandemia, cómo sobrevivimos. Gracias también a su ayuda pudimos salir adelante. Pero les gustó mucho la resiliencia, el hecho de cómo enfrentamos la crisis y que pudimos salir adelante. Entonces, bueno, digamos, tuvimos un acercamiento en agosto del 2021. Eh, bueno, nos expresaron que querían invertir en la empresa, que querían seguir invirtiendo en esto porque era para ellos importante y que les había gustado mucho el desempeño de la empresa. Sin embargo, bueno, no somos una empresa tradicional, ¿verdad? Somos una empresa diferente, ¿verdad? Bueno, les dijimos que no, ¿verdad? O sea, es que pues esto no es lo que experimentamos, es algo que realmente tenemos un propósito diferente y pues no. Y bueno, nos pidieron continuar, conocer la cultura de ellos, pues que está fundamentada mucho en la cultura de un Eugenio, que si hubiera existido His Way at Work en el tiempo de un Eugenio, pues yo creo que un Eugenio hubiera sido un miembro de His Way at Work, porque realmente hizo muchas cosas buenas. Y así fue el proceso. Realmente nos presentaron una propuesta en enero de 2022 y pues en oración, ¿sabes qué? En oración, discerniendo
Y pues bueno, Dios habla por la paz y no sentíamos paz, aun cuando era una propuesta muy buena, realmente una propuesta buena para nosotros. Sentimos que no era momento. Y pues bueno, dijimos que no, hasta parecía algo de locos, ¿verdad? De locos, ¿verdad? Porque pues diciendo que no por la cultura, por la misión, por el programa de His Way at Work. Sin embargo, pues bueno, eso es lo que tratamos de escuchar al Señor y no sentimos que era el tiempo. Pasa el tiempo, ellos pues bueno, también siguen explorando un par de iniciativas y hay un tiempo donde sentimos que ahora es momento. Es bien raro, digo, pues son de esas cosas que no las puedes explicar, ¿verdad? Pero siguió habiendo diálogo con ellos siguieron buscando algunas alternativas y platicando con Mercedes, Ricardo dijo, oye, ahora es tiempo. Oye, ¿por qué ahora sí y antes no? Pues no sé, ¿verdad? O sea, ahora es lo que el Señor quiere y cuando Él quiere, ¿verdad? Entonces es lo que hablaba yo con Mercedes y Ricardo, ¿verdad? O sea, esto no se está dando cuando queremos y para nosotros fue una prueba muy difícil, ¿verdad? Porque también el haber rechazado esta propuesta en enero no era fácil, ¿verdad? O sea, porque realmente era una muy buena propuesta, pero pues lo hicimos agradando al Señor, ¿verdad? Digo, a lo mejor nos equivocamos, pero fue siempre buscando agradar al Señor y tratar de hacer lo que a Él le agradaba. Y pasando el tiempo, experimentamos que era tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene? Digo, a veces pareciera un poco que las empresas His Way at Work no se venden, ¿no? Y era algo como el gran conflicto, ¿verdad? Pero teníamos paz, ¿verdad? O sea, el Señor está haciendo algo. Todavía no lo logramos entender. Algo está haciendo y algo está planeando. Y el Señor no se equivoca, ¿verdad? Y como hemos hecho las cosas, pues mucha oración y discernimiento y tratando de entender lo que el Señor quiere, sabemos que algo el Señor está haciendo, ¿verdad? Ha sido un tiempo, pues sí, de avanzar, de trabajar con ellos y de alguna forma algo el Señor está planeando, ¿verdad? No nos ha dicho todavía qué, pero, pero, pero estoy seguro que el Señor seguirá fructificando lo que ha hecho en NetPay, lo que ha hecho en nosotros, y pues que esa luz que Él ilumina en nosotros y que iluminó en NetPay siga dando luz, ¿verdad? Que no se apague, que no se extinga y que esa luz se extienda, ¿verdad? Y crezca, ¿verdad? Yo, Entonces, pues esa es un poco la historia. yo creo que, y este tema es un tema muy, muy interesante, porque como tú lo dijiste, pareciera que las empresas Gisbert no se vendieran. Ah, yo, pues por experiencia te lo digo, yo no me puedo imaginar estar en esa posición. Creo que es una posición completamente complicada. Complicada porque no somos empresas normales. Somos empresas consagradas, somos empresas que nos hemos dedicado cada día y con mucho esfuerzo a meternos en la cabeza a los fundadores que las empresas no son nuestras, que las empresas son de Dios, que nosotros somos administradores, que estamos para cosas distintas de lo normal, más allá del dinero, y que empezamos a ver transformación en nuestros colaboradores, en ver cómo la gente va creciendo, y claro que nos alegra la parte económica porque somos empresas no somos fundaciones, somos empresas y queremos ser cada vez más grandes y más rentables y más exitosos porque así podemos tocar más personas que no son las razones normales de cualquier empresario, sino que son razones más allá y es de dar los frutos que sentimos que Dios nos está pidiendo. Esto no es Prosperity Gospel, no, es muy distinto, lo hemos dicho muchas veces, pero sabemos que es una responsabilidad que tenemos como empresarios de dar frutos. Y entonces con todo esto que acabo de decir, que de repente sientas que Dios te está pidiendo que ya es hora, como tú decías, o de vender la empresa, o que se te parezca la oportunidad de vender la empresa, pues no es una transacción común y corriente, no estás vendiendo un bien cualquiera. Estás vendiendo algo que ya primero que todo no es tuyo, es de Dios porque lo consagraste, y estás vendiendo una cultura, estás vendiendo a tu familia, estás vendiendo, o sea, yo no podría, o sea, la verdad que no quiero estar ni siquiera en tu posición aún, algún día, pero ¿cómo ha sido ese proceso detrás? Y yo sé que lo cortaste diciendo, es lo que Dios me ha dicho en el corazón, que es lo que debo hacer. Digamos que esa es la respuesta corta y te la creo, pero si nos puedes llevar un poquito más allá en el proceso de lo que ha sido querer entender un poco el procesar
el cómo hacerlo, te agradecería muchísimo que nos lo compartieras. Es que yo creo que ha sido un proceso de abandonarnos en el Señor, ¿verdad? Y eso no ha sido fácil, ¿verdad? Porque nosotros como empresarios, como editor general o como dueños, fundadores, pues tenemos una carga, hay una carga y una responsabilidad y eso al menos en Mercedes y en mí, el Señor nos ha dicho, suéltense en mí, ¿verdad? El hecho de decir que no en enero era un soltarse, no era fácil, porque realmente, pues, pues era una propuesta muy interesante para nosotros y el hecho de decir, Señor, pues, estaba por ti, o sea, realmente sentimos que no es el momento, aunque humanamente y a lo mejor muchas personas decían que estábamos mal, pues era un tema que auténticamente lo hacíamos por el Señor, o sea, buscando agradarlo. Pero era soltarse, porque realmente estás dejando ir algo a lo mejor muy bueno para ti en la parte humana. Y la segunda ocasión fue lo mismo. O sea, pues es tu empresa, es tu hijo, es tu gente, es tu cultura, tú controlas, tú diriges. Y en la segunda experiencia que el Señor nos decía, dejen todo, suelten. Entonces, siento que también ha sido un proceso de transformación para nosotros, porque así como esto, había otras cosas que el Señor también nos ha dicho, suelten. O sea, como que el Señor nos está pidiendo que no estuviéramos aferrados a nada. O sea, que nos dejemos guiar por Él, a donde Él quiera, y eso implicaba dejar esto, ¿verdad? No es fácil, porque es una empresa, son 15 años, ¿verdad? Son 15 años, es tu vida, es tu empresa. Aparte, la empresa va muy bien, o sea, realmente que estos estuvimos quebrados, pues no, la empresa financieramente va muy bien, pero pues no sé, siento que es algo que también el Señor utiliza la empresa para nuestra santificación y transformación, y ha sido un proceso para nosotros principalmente. Digo, la empresa es la empresa, ¿verdad? Y tiene gente y es importante, pero antes de la empresa, el Señor quiere nuestra salvación, ¿verdad? Y yo creo que eso ha sido un proceso pues, de confiar más en Él, de soltar más en Él y de dejar que ahora sí, pues Señor, donde tú quieras, ¿verdad? ¿Dónde nos quieres guiar? Ahora ¿qué quieres que hagamos? ¿Dónde nos vas a llevar? Eh, ¿Será seguir haciendo más cosas, etcétera? Pero no lo sabemos, ¿verdad? Pero estamos dispuestos, ¿verdad? Y esa parte de soltar es algo que a veces no es fácil, porque pues, uno quiere seguir cargando el costal, ¿verdad? Y no, o sea, el Señor, antes de la empresa, lo que quiere es tu corazón, quiere nuestra salvación, ¿verdad? Y creo que primero, antes de eso, para nosotros ha sido una bendición. Y para la empresa, creo que también, y para toda la gente, pues quieras o no, también es una empresa que comparte valores, o sea, comparte valores de NetPay, es una empresa pues que está fundada en Don Eugenio, y de igual forma creo que esta amalgama de cultura y valores, pues tenemos la confianza que va a seguir fructificando, y si hubiera una empresa, eh, vamos a decir, compatible en el tema de valores, es FEMSA, o sea, creo que es FEMSA por lo que significa y por lo que es. Y bueno, pues vamos a ver qué quiere hacer el Señor, ¿verdad? Con esta alianza. Dos preguntas. Cuéntanos Sí. un poquito de la consagración. ¿Cómo fue el proceso de consagración? ¿Cuándo fue la consagración? Si se consagraron primero tú y Meche antes, etcétera, etcétera. Y la otra, para que muchos de los que nos están escuchando, que seguramente están pensando, porque todos estamos en diferentes procesos de conversión, seguramente alguien está pensando, pero ¿qué onda? ¿Le pasó un papelito, Dios, no la vendas? ¿O se encontró un mensaje en la placa del carro que iba enfrente que decías, no vender? O sea, ¿cómo fue específicamente que ustedes supieron no vender cuando todo lo que te decía, la oferta era buena, el momento era bueno y no vendieron? Y luego al revés, ¿cómo dice Julio? ¿Por qué después sí? O sea, ¿qué fue? O sea, pragmáticamente hablando, ¿qué pasó? Sí, digo, el proceso un poco de decidir, digamos, una decisión en el Señor no puede ser abrir la palabra y que te salga algo y hacerlo, ¿no? Porque sería, creo que muy imprudente. La palabra es importante y hay que considerarla, pero pues tiene que ser un proceso, o sea, un proceso donde pidas consejo, un proceso donde veas las circunstancias, un proceso donde a lo mejor le das la palabra, un proceso donde hayas oración y hayas meditación, un proceso donde experimentes la paz. Y así fue. O sea, así fue todo ese acompañamiento y en el conjunto de todo eso, no es momento. Oye, la propuesta es buena, no es momento. Y el problema es que no estábamos, los tres decíamos que no era el momento. ¿Va? Y también ahí hay un consejo. O sea, pues éramos Meche, Ricardo y yo orando y pidiéndole a mucha gente que orara por nosotros también. O sea,
pues experimentas una cierta paz que no es momento, ¿verdad? Y en eso confío, ¿verdad? Creo que esa es la primera pregunta y luego hablar de la consagración. La consagración está Perdón, antes de cambiar de tema, porque creo que me Sí. gustaría, dijiste, los tres estuvieron de acuerdo en que no era momento y los tres estuvieron de acuerdo ahora que sí es el momento. Es que seguimos trabajando y había una cierto, pues, ¿cómo se puede decir? Como una cierta, sabíamos que algo, o sea, como que algo teníamos que participar. No te lo puedo explicar, pero sabíamos, ellos traían un proyecto muy importante, nosotros también, y había algo, decía, oye, es que tenemos que hacer algo juntos. Teníamos esa cosquilla, ¿verdad? Pues seguimos orando, empezamos a buscar opciones, vimos una alternativa, se las planteamos, tema parcial, lo vieron bien, y bueno, seguimos realmente orando, y ahí básicamente, oye, es que empezamos a ver las circunstancias otra vez, empezamos a ver qué vivía la economía, empezamos a ver cómo estaba la empresa, etcétera, cómo pudiera ser un futuro, y en ese momento dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo, y así fue. ¿Verdad? ¿Les ofrecieron más en la segunda oferta que en la primera? Realmente muy similar, muy similar. No Es fue que tanto entonces eso. la verdad es que la primera vez ni siquiera les dimos oportunidad de negociar. O sea, la primera propuesta fue un no, o sea, fue muy rotundo, ¿verdad? Pero nosotros no estábamos convencidos. O sea, no logramos tener más diálogo y bueno, ya la otra, pues sí, empezó a haber mucho más diálogo con ellos y platicar. Oye, y No la la- cultura, porque algo que a mí personalmente me quita un poco el sueño es, ¿y qué va a pasar con la cultura? ¿Qué va a pasar con la cultura que hemos logrado crear en la empresa? Si se vende, ¿cómo aseguramos? Y esto muy desde la parte humana, porque tú lo respondiste, es Dios el que se va a encargar, listo. Pero pues no dejamos de ser humanos y la preocupación es decir, ¿qué va a pasar con esa cultura que hemos creado? ¿Cómo hacemos para que trascienda y se mantenga cuando ya yo no voy a estar y va a ser parte de otra compañía? Sin, Sí, digo, pues al final de cuentas es una integración, es una cultura, pero también ellos han sido muy respetuosos en nuestra cultura. Desde los eh, accionistas de FEMSA, desde ellos han sido muy respetuosos, han estado muy abiertos, han conocido y también nos han abierto sus puertas, hemos podido conocer su cultura. Ha habido cosas que nos han platicado, nos ha sorprendido y se dijo, pues, qué interesante, o sea, todo lo que ellos han también trabajado en el tema del cuidado de la persona, en el tema del acompañamiento, tienes que me pareció coaches, digamos, cómo enfrentaron la pandemia y cómo cuidaron a sus colaboradores, no liquidaron a ningún colaborador en la pandemia, ¿verdad? Y soportaron toda la carga de pues, todos los colaboradores de Oxxo, que tienen 20,000 tiendas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo estoy seguro que de alguna forma, pues digo, es una empresa, NetPay tiene 15 años, tendría que haber una homologación de la cultura y tendría que haber un proceso ordenado para ver realmente pues qué cosas tienen ambas partes y a lo mejor pues buscar esta nueva versión, ¿verdad? Digamos, hacia futuro, ¿verdad? En el Este, Señor. este podcast es escuchado en todo Hispanoamérica y van a haber gente que no sabe quién es FEMSA. Danos un poquito órdenes de Sí. magnitud. ¿Quién es FEMSA? Pues FEMSA es una de las empresas de venta minorista o retail pues, más grande en Latinoamérica. O sea, tiene, digo, en México pues tiene cerca de 20,000 tiendas Oxxo, tiene un grupo de gasolinera que se llama Oxxo Gas, de farmacias, acaban de comprar una empresa en Suiza y es uno de los grupos de retail pues, más grandes del mundo, ¿verdad? En el tema de retail. Y, digamos, son el embotellador más grande del mundo, Coca-Cola. O sea, no, es una empresa bastante exitosa, digo, fundada desde un genio, mucho hacia el tema del cuidado de la persona, fundadores del TEC de Monterrey, fundadores de diferentes organizaciones de todo el tema industrial en Monterrey, pues estas son las empresas que fundaron todo el tema industrial en Monterrey. Y siempre un genio con mucho enfoque hacia el cuidado de la persona. Lo decía el padre Caro, es que cómo el Señor no va a bendecir las empresas de Eugenio si este hombre siempre está enfocado en cuidar a la persona. O sea, pues, lo dice el padre Caro, o sea, y había un Gisbert en su corazón, ¿verdad? Porque siempre estaba buscando el cuidado de la persona, el desarrollo, la educación, el tema de la vivienda, y lo tenía en su corazón, ¿verdad? Entonces, es una gran empresa y ahorita pues es una empresa importante en México, en Latinoamérica y ahora en Europa con su presencia por allá. ¿Cuántos colaboradores tiene FEMSA? 300,000. Y no corrió ninguno durante la pandemia. No, pues lo que nos han comentado, que básicamente soportaron mucho esa parte y bueno,
programas importantes del cuidado de la persona, de construcción de vivienda y tú un apoyo también de, como consejeros, ¿verdad? Psicólogos que le han dado a los colaboradores, realmente importante, ¿verdad? Pero yo creo que eso nos ayuda mucho lo que nos estás contando a entender el, el sentido de lo que están haciendo, porque es distinto pensar que la compañía va a quedar en manos de una compañía de una cultura muy distinta a quedar pues ser parte de una compañía que está muy alineada en valores y en cultura. Creo que es algo que hemos hablado mucho con Armando en términos de las oportunidades que hay am, de, ¿cómo se dice? ah, Fondos de inversión que pudieran estar alineados con los valores de empresas, por ejemplo, como His Work, que es una necesidad y es un tema muy interesante que hemos venido discutiendo y que sería más fácil poder abrirse a ese tipo de transacciones o a ese tipo de oportunidades cuando encontramos partners que están alineados en valores y en cultura. Así que a mí personalmente Y esa digamos que fue una de las cuestiones, ¿verdad? Porque antes de esta inversión, pues estábamos hablando también de otros fondos de inversión, ¿verdad? Pero bueno, es lo que comentas, ¿no? O sea, no hay mucha sinergia cultural, tienen otros incentivos y es muy fácil distorsionar, digamos, la cultura, ¿no? Entonces, si habría una empresa compatible de alguna forma, aunque somos diferentes, ¿verdad? Y NetPay tiene otras cosas, ellos tienen otras cosas, eran ellos, ¿no? Pues bueno, pues en eso confiamos de que, pues bueno, Dios así siguió el camino. Y el tema de la conservación debe haber sido en el año... debió haber sido en el año como en el 2013, por ahí Armando, creo yo, por ahí en ese tiempo. Nosotros tuvimos una misa, dijimos, ¿qué es consagración? Pues bueno, pues un sacerdote que venga a una misa y que consagre. Bueno, pues ya. Entonces ya tuvimos la misa y todo bien. Y después, pues igual en la oración, ¿verdad? Sentimos que la consagración no es echarle agua bendita a los muebles, ¿no? No es bendecir el espacio, son las personas, ¿no? Y de ahí nacen los proyectos de Hidden Edward y de ahí nacen los proyectos de cuidado de las personas. El Señor nos decía no son los muebles, no es la televisión ni los asientos, es la persona. Entonces, esa es la verdadera consagración, el cuidado de las personas a través de los planes de Hidden Edward. Esa es la consagración que el Señor quería hacer. Sin eso, pues es simplemente una misa, que es muy bonita, ¿verdad? Pero pues si no va más allá de esa misa y del agua bendita a los muebles, pues lo más importante es la gente. Y si no hay nada con ellos, pues queda, bueno, queda así. Y vale la pena aquí anotar que NetPay, Juan Pablo, Meche, Ricardo, han sido y siguen siendo pivotales, es decir, piedra angular en His Way at Work Monterrey. His Way at Work Monterrey es piedra angular en His Way at Work México. México es piedra angular en His Way at Work Iberoamérica. Y His Way at Work Iberoamérica es piedra angular en His Way at Work. No te quiero poner responsabilidades ni nada por el estilo, Juan Pablo, pero cuando empezábamos con NetPay, a Juan Pablo se le viene la idea de, así como tú, Julio, empresarios al final del día que traen ideas y no se las quitas de la cabeza, pues empieza a reunir empresarios de His Way at Work en sus oficinas, cuando eran pocos empresarios en Monterrey, y los reúne periódicamente y una vez al mes los reúne. Yo recuerdo que Juan Pablo, NetPay, los invitaba y les tenía ahí granolas y yogurts y fruta y muy primer nivel. Entonces íbamos y decíamos, oye, qué bonito lo que está haciendo aquí. Y se generaba, y cada vez era más gente y se les daba con mucho amor y orábamos y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y una vez la gente de His Way at Work México, Francisco Palafox, que entrevistamos, viene a las oficinas de NetPay, lo invitamos a adrede para que conociera desde His Way at Work México lo que estaba pasando en His Way at Work Monterrey. Y recuerdo claramente que Juan Pablo dice, ¿qué está pasando aquí? Digo, Francisco Palafox dice, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que hacer esto en Ciudad de México. Entonces ha sido una cosa muy bonita lo que NetPay ha traído, como todas las empresas. Y esos son foros, me imagino. Así es. Y ahí nacen los foros. Ok, increíble. Como, Increíble. como un tema de comunidad, digo, como Dios también quería como que nos conectáramos y digo, ha sido una bendición, ¿verdad? Yo creo que eso que el Señor hizo y creo que nos ha ayudado a acercarnos más, ¿verdad? Como empresarios que estamos buscando lo mismo, ¿verdad? Porque a veces el empresario católico está muy solo, estamos muy solos y queremos hacer las cosas solos y el Señor nos quiere unir y creo que
His Way at Work y los foros, pues ha sido también forma de conectarnos. Una historia que nos estaba pidiendo Julio, y yo recuerdo que NetPay tenía un porcentaje importante de sus ingresos de un grupo de clientes de una industria en particular, y que a ti o a ustedes no les hacía sentido, y que tuvieron que hacer un trago amargo. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? No sé qué tanto quieras Sí, no, contar. claro, claro, sí, pues mi lente empezó a crecer, empezamos a desarrollar clientes y, y empezamos a afiliar, digo, pues, clientes que nos buscaban, ¿verdad? Y nos empezaron a buscar muchos grupos de apuestas, ¿verdad? Muchos grupos de este tipo. Y digo, bueno, pues son negocios que existen, pero bueno, empezaron a crecer demasiado. O sea, llegaron a representar cerca de, si mal no recuerdo, como el 60% de nuestros ingresos en esa unidad de negocio nueva, que es la unidad de negocio nueva de NetPay. Y bueno, pues seguimos creciendo, pero ya era algo muy grande. O sea, básicamente éramos uno de los operadores más grandes de casinos en México. O sea, sí, teníamos mucha operación. Entonces, pues igual forma, ¿verdad? Pasa el tiempo, estamos orando y sucedieron diferentes cosas, pues que nos decían, oye, ¿sabes qué? Pues pareciera que a lo mejor deberíamos restringir algunos giros y hay giros que a lo mejor no deberíamos de entrar. Pues, no quiero decir que todos esos giros están mal, porque digo, sería equivocado, pero bueno, digo, son giros que se maneja mucho dinero, se maneja el tema de apuestas, y bueno, también hay mucha gente que deja mucho sus ahorros ahí, ¿verdad? Y también hay otro tipo de negocios que están cruzados que pareciera que no iban con nuestros valores. Entonces, fue un proceso de oración largo, no fue fácil. Imagínate, quita el 60% de tus ingresos mañana y por más que estábamos, pues realmente le estuvimos pidiendo muchas confirmaciones al Señor, pero fue claro en 1, 2, 3, 4 llamadas, una persona, alguien entró a mi oficina, me dijo, o sea, sí fueron varias cosas que dijimos, ¿sabes qué? No, no va. Decidimos cerrarlo, era una locura. Eh, y, y confiando en Dios, pues, Dios a ver cómo le hace, ¿verdad? Nos tiene que abrir las puertas porque realmente pues teníamos gastos y esto cubría parte de los gastos. Y así fue, entonces les dijimos que ya no, cerramos las puertas y yo creo que a los 3, 4 meses ya teníamos el mismo ingreso. O sea, ya habíamos recuperado con otros clientes que se cerraron el ingreso, ¿verdad? Entonces, pues fue una prueba, ¿verdad? Fue una prueba de caminar mucho a lo que el Señor quiere, escuchar al Señor. Y bueno, pues estos giros pareciera que no le agradaban y nos vimos la bendición inmediatamente. Después de ese tiempo, digo, también estuvimos a punto de quebrar en esas fechas. A partir de ahí, pues NetPay ha crecido para arriba de forma exponencial. Yo creo que esta comparación, Juan Pablo, ha sido muy enriquecedora con respecto a la parte de escuchar al Señor. Porque creo que ustedes han tomado unas decisiones grandísimas y pues la última que han tomado en la venta de la compañía creo que es un gran ejemplo para, pues, de confianza. Y a Cuando veces pensamos como que es tan fácil, o sea, como que le hablo al Señor por teléfono y me contesta. No, realmente no está fácil, pero lo que el Señor creo que quiere es que estemos dispuestos a preguntarle. Entonces, Señor, a ver, voy a tomar una decisión. Dime, dame las circunstancias, dame la paz, dame el consejo, abre la puerta, cierra la puerta. O sea, el hecho de que básicamente lo incluyamos en la decisión, yo creo que para el Señor es agradable y te va a presentar todo para confirmarte que es por ahí o no es por ahí, ¿verdad? Pero yo creo que es el hecho como de involucrarlo en tus decisiones, creo que ahí hay mucha gracia. sí, la verdad que sí. Bueno, pues Armando, si te quieres, vamos cerrando. Venga. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Juan Pablo. Qué extraordinaria, como decía Julio desde un principio, entrevista. Tenemos a Juan Pablo Aldape, fundador y director general, cofundador y director general de NetPay, fundador con su esposa Meche, que es una cosa muy bonita que nos lo comparte. Juan Pablo tiene un MBA y es ingeniero en sistemas. Su experiencia es financiera en la parte de pagos. En el 2008, casi recién casados, comienzan ambos él y Meche esta empresa, NetPay. Y ha sido un milagro, como dice él, que la empresa surgiera y triunfara. La empresa es de Dios. Meche, su esposa, ha intercedido en oración y ha ayudado primero a Juan Pablo mucho para que pueda escuchar a Dios, lo que pide para que Juan Pablo aprenda a pedir en oración.
Nace así entonces la relación personal de Juan Pablo con Dios, con la oración diaria, que es la relación que transforma tanto a Juan Pablo como a su matrimonio, como a la empresa. La gracia, la luz, la tenemos que pedir, dice, la tenemos que arrebatar. Ay, precioso estas palabras. Entonces, dos momentos de conversión, una del retiro, en un retiro, un accidente de carretera que casi pierde la vida, o que pudo haber perdido la vida, Dios le hace sentir el vacío, por ahí de 2004, 2005, y por ahí del 2005 conoce a Meche, su vida toma una dirección, se casan obviamente, en 2012 entra a la maestría y experimenta la importancia de la oración y una gran cercanía, relación personal con Dios. Y entonces el proceso de transformación de la empresa, comienza un apostolado de compartir la palabra diaria, ve entonces la oportunidad de que la empresa ayude a los colaboradores a escuchar el llamado de Dios. La empresa sirve para eso, más que para hacer dinero, para que los colaboradores se acerquen a Dios, que un mensaje muy fuerte. Y eso sucede cuando la empresa, las personas, es una empresa, se preocupan por las personas y como colaboradores nos sentimos cuidados. NetPay es una empresa orante, una empresa que se interesa por las personas y entonces pasamos de una relación en la que oramos para pedir a una relación en las que es de abandono al Señor. En el 2019 hacen un levantamiento de capital y FEMSA se interesa, crecen y en el 2020 iban a levantar la segunda ronda de capital, se viene la pandemia y la empresa se iba a perder en 2 meses. La pandemia fue una bendición, pues los forzó a seguir creciendo y FEMSA vio como NetPay tenía resiliencia y había algo especial, más allá de una empresa que sea dinero. La venta de NetPay comienza en agosto del 2021, en enero del 2022 FEMSA hace una propuesta, pero que no les daba paz, no era el momento, dijeron que no, contra todo lo racional, y más recientemente vuelve a haber una oferta y ahora sí hay paz. Le preguntamos a Juan Pablo, ¿cómo sabes cuándo sí, cuándo no? Y su proceso nos dice, es proceso de oración, leer la palabra, pedir consejo y sentir paz. Esos son los 4 puntos. Proceso de oración, leer la palabra, pedir consejo y sentir paz. Y que las NetPay está consagrada circunstancias también, que las circunstancias estén, que se presenten las circunstancias, ¿no? También. para poder ver en las circunstancias a Dios. Ok. Y en el 2013 se consagran y el resto pues está, ya no sé si algo más, Julio, que se nos esté escapando. No, de nuevo, yo creo que ha sido un episodio muy bonito porque nos ha dado unas grandes lecciones de cómo escuchar a Dios en las decisiones y pienso que crecer y construir empresa, que no se vuelva un tema solamente nuestro, sino que envolvamos a Dios en todas las decisiones que tomamos y que sea una oportunidad, básicamente, para crecer en la relación con Dios. Cada día le vamos preguntando por dónde vamos llevando la compañía y creo que una gran muestra y un gran ejemplo de esa relación, pues es todo lo que nos ha compartido Juan Pablo. Así que muchísimas gracias, de verdad, Juan Pablo, una gran conversación. Nos quedan muchísimas enseñanzas. Mil gracias por este tiempo. No, hombre, gracias a ustedes y gracias también por esta oportunidad de participar y felicidades por este proyecto. Creo que ha sido padre escuchar otros testimonios y por el tiempo que le dedican. Padrísimo el podcast. Muchas gracias. Y una Gracias. pregunta, Juan Pablo, siempre preguntamos, si escucharas, si tú, nos escucha mucha gente que está así como que chispas, los llamo, no los llamo, esa gente que está en la tablita y que se aventa todo el podcast, y se queda pensando, ay, están locos estos o los llamo. ¿Qué les dirías? Es que o sea, la vida espiritual no es fácil entenderla, ¿verdad? Y no la puedes entender con la razón, ¿verdad? O sea, que el que trata de entender a Dios con la razón y con conocimiento humano, pues realmente se va a quedar muy limitado, ¿no? Yo creo que el camino de Dios es que te tienes que dejar ir, tienes que confiar, tienes que avanzar, y Dios te va mostrando en el camino que Él está ahí, ¿verdad? Que Él existe y que Él está a cargo de todo. Entonces, es un tema de dejar de tratar de entender todo y realmente avanzar hacia donde el Señor quiere y el Señor te va a mostrar que ahí está. Perfecto. Yo creo que un gran mensaje de despedida. De nuevo, Juan Pablo, mil gracias. Nos despedimos de ti. Les deseamos lo mejor en todo lo que queda del resto del proceso en que se encuentran en este momento. Y a todos los que nos oyen, agradecerles de nuevo por su fidelidad, porque seguir escuchando estos episodios.
ayúdanos por favor a que nos sigan siguiendo y a que lo sigamos compartiendo con más personas para que este mensaje llegue pues a más personas, a más empresarios y que podamos seguir creciendo en nuestra comunidad de His Way at Work. Muchas gracias a todos, un abrazo.